Y bueno, continuamos con más aquí en la entrevista con nuestros amigos de CIESEN. Y bueno, pues estamos hablando del tema de aves migratorias en Chiapas, lo importante de este tema que ustedes tienen que saber. Y para ello está con nosotros nada más y nada menos que nuestro amigo Eric López Villanueva, investigador de CIESEN. Eric, ya te vimos hablar acerca de las aves, de las diferentes especies que hay y que pasan en nuestro estado de Chiapas, ¿no? ¿Cómo debemos de actuar como sociedad? Como sociedad es importante pensar en contribuir a mantener nuestros espacios naturales, nuestros Ajá. bosques, nuestras selvas, nuestros pastizales, los jardines de las casas son Sí, espacios sí. muy importantes para el refugio de estas especies, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que Chiapas estamos dentro de las dos rutas migratorias que usan este grupo de aves, ¿no? La ruta del Pacífico y la ruta transversal de la sierra que viene desde el norte de nuestro país hasta comunicarse con Guatemala, por Con ejemplo, Guatemala. ¿no? Claro, oye, lamentablemente, Eric, la deforestación en nuestro estado de Chiapas ha ido creciendo año con año. Los pueblos, sin tener ninguna conciencia, empiezan a talar los árboles y empiezan a acabar con estas rutas migratorias naturales, ¿no? A veces cuando pasa un desastre natural, el ser humano dice, ¿por qué me pasó? ¿Por qué hubo inundación? ¿Por qué hubo derrumbe? Pero realmente nosotros estamos invadiendo esos espacios, ¿no? Exactamente, sí, el mismo crecimiento urbano ahora está amenazando los hábitats, ¿no? Los espacios naturales en donde este grupo de fauna encuentra refugio, alimento, descanso, esparcimiento. Entonces, sumamente importante empezar a considerar que, bueno, estamos creciendo, sí, pero en ese Claro. crecimiento hay alternativas, hay posibilidades de poder contribuir con una simple acción de sembrar una planta, un árbol o tener un Sí. jardín Poder sano, convivir con la poder convivir naturaleza, con la ¿no? naturaleza, exactamente. El hecho de pensar en dónde voy a tirar mis desechos, ¿no? Tanto de basura Ujú. orgánica, inorgánica, los desechos que comúnmente hacemos en casa, ¿no? Desde Claro, ahí hacernos son acciones. responsables, ¿no? De estos desechos que Exactamente. lamentablemente, por ejemplo, son muy bonitas las casas que están en la naturaleza, pero a veces lamentablemente esas personas que se van a vivir a esos lugares boscosos o empiezan a fumigar a su Es, alrededor, sí, empiezan a poner trampas, o sea, empiezan a querer matar todo lo que está a su alrededor. Y exacto, no debe sí. de ser así, ¿no? Yo Tenemos que crear conciencia. Creemos firmemente en que precisamente los procesos de sensibilización, estos momentos en donde aprendemos, en principio, a saber qué tenemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, cuáles son las especies de aves con las que convivimos, las que están con nosotros todo el año o las que vemos de repente, bueno, eso nos da pauta para poder decidir responsablemente en cómo convivir con esta diversidad de fauna que hay en nuestros entornos, ¿no? Y a Claro. partir de ahí poder decidir, puedo talar un árbol, puedo podar un árbol, o Ujú. qué tipo de abono voy a usar para mi jardín, por ejemplo. Claro. El tema de las mascotas también es muy importante porque más con los gatos son depredadores totales, Ujú. hay casos, por ejemplo, de aves que llegan a los jardines y bueno, confiados, llega el gatito y bueno, se desayuna a las aves, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy importante tener control con nuestras mascotas, sobre Ujú. todo gatos. Sí, claro. Oye, y en el tema de los abonos, porque es muy importante, sabemos que vivimos en Chiapas y tenemos una tierra fértil, ¿no? Una tierra que, como dicen a veces, no tiras una semilla y ya sale un árbol. Lamentablemente se ven las cifras año con año, ¿no? Del deterioro ambiental que estamos haciendo en nuestro estado de Chiapas, el deterioro de la tierra misma, que la gente no sabe sembrar, que utiliza las tierras 5 o 6 años, después ya quedan todas erosionadas y no tienen ese cuidado de poder estar alimentando la tierra, ¿no? Para Exacto. no poder estar, pues obviamente, cortando más árboles para tener más tierras de cultivo, ¿no? Sí, los abonos orgánicos pues son insumos que podemos hacer desde nuestro diario vivir, ¿no? Es decir, Ajá. juntar nuestros residuos de frutas, de verduras, hojas, o en la poda de un árbol, por ejemplo, si lo sabemos procesar, lógicamente vamos a tener abonos orgánicos, que es
es mucho más valioso que usar un químico, por ejemplo, ¿no? Claro. Y además es muy práctico poder hacer una composta, una lombricomposta, un bokashi, por ejemplo, que son sí. tipos de abonos orgánicos que se pueden hacer desde nuestros hogares, ¿no? Claro. Oye, y en el tema de las aves migratorias nos encantó este tema y que el CIESEM esté haciendo estas líneas de investigación, porque no solamente es destruir una ruta de las aves, porque las aves, acuérdense que comen semillas y ellas son, Insectos. al igual que las abejas, ¿no? Exactamente. Con las Polinizadoras, flores. sí. Claro, entonces las aves llevan a través de su secreción, pues llevan semillas a otras partes y es ahí donde nosotros también perjudicamos, ¿no?, la naturaleza. Incluso como atractivo natural, las aves representan un potencial importante para el estado de Chiapas. Claro. Si hablamos específicamente del turismo de observación de aves, ¿no? Sí, que sí. nada más Acá tenemos la Reserva del Triunfo, ¿no? está la Reserva del Triunfo, el Ocote, la Sepultura, ¿no? El Cañón del Sumidero, que es una Claro. reserva, Y ¿no? esto El genera Zapotal turismo. en Tuxtla. Claro, debemos de tomar conciencia. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos, investigador de CIESEM. Nosotros continuamos con más, vámonos con Almita del otro lado del estudio.